Buenos días, le damos la bienvenida al grupo de camilleros, agradecemos la atención y bueno, y ahora le vamos a pasar un video donde lo que pretendemos es hacer un poco un resumen del curso, cosas puntuales, importantes, aclarar y que quede claro por qué digamos, cuál es el objetivo del camillero, de que lo importante que es pertenecer al equipo de salud y de la relevancia que tiene la labor del camillero. Vamos a definir un poquito primero lo que es ser camillero. Recuerden siempre que no es solamente el camillero es el que lleva al paciente como si fuera, como yo le digo, una bolsa de papá. Es ese traslado de personal que está capacitado para hacerlo, que sabe que en sus manos está la vida de un paciente en determinado transcurso de tiempo, donde debemos de tener en cuenta que si bien son pacientes que no tienen riesgo de vida, un riesgo inminente que le decimos de vida, pueden haber situaciones en que pasen que ese paciente tenga algún trastorno o que pase algo, que haya un accidente, que el paciente evolucione mal. Entonces el camillero debe de saber con esa profesionalidad que tiene de que está en una situación en donde no puede solucionarlo por sus propios medios y que debe de pedir ayuda. Por eso nosotros le damos los cursos de primeros auxilios, como para poder identificar determinados elementos que nos digan, bueno, este paciente tiene una alteración, voy a llamar. El llamar, el avisar, el pedir ayuda es una de las fundamentales cosas que debemos de tener todos. No solamente el camillero. Digo, a mi enfermera me puede pasar de estar sola en una situación, no poder sola, y tener que llamar, pedir una ayuda. Digo, también mi cargo tiene un techo. ¿Hasta dónde va mi responsabilidad? Y eso es lo que habla de las responsabilidades del camillero. Ese objetivo que tenemos nosotros, ¿cuál es? Es llevar a un paciente, ya sea en forma interna o externa, que si bien son distintos los traslados, porque pueden ser dentro del hospital o fuera del hospital, pero cada uno está protocolizado, cada uno se sabe qué es lo que va a hacer. Entonces, si sabemos la función, sabemos hasta dónde va nuestra competencia, esos traslados pueden ser excelentes y lograr que en ese transcurso de tiempo en que el paciente está en nuestras manos, pueda hacerlo en una buena etapa de su tratamiento, de su rehabilitación, de su diagnóstico. ¿Por qué? Porque personal técnico, personal especializado, camilleros los va a llevar, les va a brindar confort, les va a brindar seguridad, ese contacto que van a tener, ese paciente va a tener con ustedes durante ese tiempo, depende de ustedes. Entonces, ¿cuán importante es ese vínculo con el paciente? Que el paciente vea un camillero profesional, seguro de lo que está haciendo, que cuida en forma permanente, que lo escucha, que sabe lo que está haciendo. En la historia, la camillería obviamente que es milenaria, ¿no? Digo, guerras, pandemias, eh, eh, efectos por desastres naturales hubieron siempre, no es que hoy tenemos una pandemia, es decir, siempre hubo una historia de esto, con diferencias de herramientas. Digo, lo que hoy tenemos espectaculares camillas neumáticas, en esa época había que trasladarlos. Se trasladaban más que nada por afecto. No podían dejar un herido de guerra en el medio del campo. Eran poblaciones que creían mucho en la religión. Tenían que descansar sus restos en su tierra. Y a veces los tenían que trasladar kilómetros. Y los trasladaban entre dos. Obviamente que se hacía más que nada por amistad, por solidaridad. No era un trabajo el llevarlo como lo es hoy. Era un tema de humanidad, sacar al herido, sacar al muerto, incluso llevarlo kilómetros a que sus restos descansaran en su tierra, en la tierra por la cual ellos habían muerto. Y así se hacían, el esfuerzo humano era tremendo, llevar cadáveres o llevar heridos al hombro, incluso cuando empiezan a utilizar el caballo como herramienta, los arrastraban con un tipo de hamacas hecha con palos, es decir, la imaginación del hombre por la superación siempre existió, por algo dentro
de lo que son las especies mundiales, el hombre es el que piensa. Si bien ha cometido millones de errores, es el que piensa, el que fue evolucionando e incluyendo en la vida elementos de protección, elementos de mejor trabajo. Entonces, se llevaban entre dos, se hacían hamacas. Hoy por hoy existen, siguen habiendo tribus en el mundo, las tenemos cerca, en Argentina, en Brasil, donde no hay aún, lamentablemente, una tecnología que los ampare. Y se siguen trasladando así. Esa gente que vive en montañas de cientos y cientos de metros de altura, a veces tienen que bajar personas, o incluso los alpinistas tienen que bajar personas de una montaña si no llega el helicóptero a buscarlos porque no tiene acceso, entonces hay que bajarlos de alguna manera. Existen los arneses, existen esas hamacas que se hacen que cuelgan, es decir, hay un montón de herramientas yo les diría herramientas artesanales que pasan por la imaginación del hombre para tratar de trasladar a un herido a un fallecido. Ven, por ejemplo, esto fue, digo, toda una genialidad haber logrado esto. En un caballo poner una camilla y llevar al enfermo, al fallecido. Estos, fíjense que esto habla del año 900 antes de Cristo, es decir, es inimaginable la manera en que ellos podían trasladar. Esto para que ustedes tengan una idea de cómo ha evolucionado el ser humano. Lo mismo pasaba con la enfermería. Digo, las mujeres eran las que cuidaban en las tribus, porque eran las mujeres las que se quedaban en sus casas, en sus chozas o en sus cuevas, y eran las cuidadoras. Hoy por hoy somos enfermeros. O sea, toda esa evolución de modelos de traslado se perfeccionaron hasta el día de hoy. Y por suerte se mejoraron al punto que hoy existe un personal que está capacitado, que se lo capacita para esta tarea, que no es decir, que es alguien que se dedica a eso y que se perfecciona por eso. Hay mucha gente que ha estudiado y mucha gente que ha armado estos sistemas de traslado que hoy tenemos sumamente sofisticados, helicópteros, aviones, ambulancias, camillas, como yo le decía, neumáticas, que eso en qué redunda, en que la persona no haga ese esfuerzo físico y genere un deterioro en la persona o brindarle también mayor seguridad y calidad de asistencia al usuario. Bien, los carros, esos carros, lo que tenían esos carros, por ejemplo, que se les llamaban literas, se armaban literas, ven que aquí está muy bien representado, allí se amontonaban los cuerpos de vivos, cuerpos de muertos. La cuestión era sacarlos del lugar. Por suerte, y esto fue hasta el siglo XVII, se fue superando esta situación, al punto de hoy, como les decía, tener esos traslados sofisticados y que haya personas que se formen para eso. Este traslado, ¿no? O movilización de pacientes son procedimientos de suma importancia. No es lo tiré arriba de la camilla y me lo llevo. Conllevan riesgos para el usuario, riesgos para el camillero, riesgos para el que lo traslada. Pueden ocurrir accidentes. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es formar al camillero para disminuir estos riesgos. Y de hecho se logran. Existen no sé cuántos traslados por día, pero hay muchísimos traslados por día, donde el accidente no existe prácticamente. ¿Por qué? Porque están formados para hacerlo. De los traslados, bueno, el paciente, si hablamos no del paciente, de acuerdo a su patología, a su enfermedad, dependerá el tipo de traslado que se le va a hacer. Por eso es que nosotros decimos, hay traslados donde el camillero no puede hacerlo porque ese paciente tiene una inestabilidad de su salud que puede arriesgarlo al agravamiento o a la muerte. Entonces ahí el camillero no cuenta con los elementos como para decidir qué hacer en el momento. Ahí entonces hablamos de traslados especializados, que no quiere decir que no le pidan al camillero
que colaboren en el traslado, pero quiere decir que van a haber otros profesionales con mayor conocimiento de la situación como para que pueda trasladar a esta persona. ¿A dónde va a ir el camillero? El camillero tiene 1000 lugares donde llevar a los pacientes, del domicilio a un laboratorio, a rayos X, al tomógrafo, a la resonancia magnética, es decir, sacarlo de un hospital, enviarlo al otro por una internación, ingresar a un paciente, llevarlo a bloc, es decir, es infinita la tarea. Y por suerte día a día se perfecciona, al punto de que se ha logrado de que el camillero, por ejemplo, de bloc, permanezca en bloc. Y hay una cosa muy importante a tener en cuenta. Este tipo de clasificación de camilleros están parados siempre por un contrato. Ustedes, por ejemplo, van a trabajar adentro o afuera haciendo traslados y va a depender de su contrato. Recuerden que las responsabilidades y los riesgos son distintos dentro o fuera de una institución. ¿Y qué riesgos tenemos? Los riesgos tenemos de lesionarnos la columna, tenemos riesgos de que se nos caiga un paciente, de que haya algún accidente de tránsito, es decir, que al mover el paciente hagamos mal la fuerza. Entonces, hay un montón de situaciones donde, que ya las vimos además, donde nuestra salud también está comprometida. O sea, vieron que yo les digo, camillero sano, paciente sano. ¿Por qué? Porque es aquella persona que está bien físicamente, que está bien parada en su actitud, bien parada en su profesión, que puede hacer un traslado de excelencia. Ese camillero aparte, recuerden esto, no todos los pacientes van a estar bien. Es decir, si bien no tienen riesgo de vida, pueden no poder caminar, pueden tener alguna afección que no los deje levantar sus piernas, mover mucho el cuerpo. Entonces, ese camillero, cuando va a cubrir esa necesidad, va a ser las piernas del paciente, va a ser los brazos, va a ser todo su cuerpo muchas veces. Cuando tenga que movilizarlo de una camilla, por ejemplo, a otra, o de una camilla a un sillón, de un sillón a una camilla. O sea, subirlo a la ambulancia, es decir, sustituimos un poco las necesidades de ese paciente, no las sustituimos, las cubrimos para que ese traslado sea efectivo. Hacemos movimientos que en realidad el hecho de hacer esos movimientos no implica hacerlo a lo loco, hacerlo, bueno, pum, 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 no, hacerlo en forma ordenada, en forma prevista, trabajar en equipo, colaborar entre grupos de salud. Bien. Los riesgos sanitarios, sin dudas, tenemos contaminaciones, tenemos problemas de lo que tiene que ver, desde el punto de vista de nuestra salud corporal, de nuestra columna, de nuestra, qué es lo que más se nos va a afectar si no la cuidamos. Tenemos, no siempre los pacientes son delgados y chicos, tenemos personas muy obesas, donde sí o sí requerimos de un respaldo, de alguien que nos ayude para hacer los movimientos. Por varias cosas, por nuestro riesgo, y tal vez suene egoísta, ¿no? Mi opinión, en mi riesgo, claro que lo tenemos. Mientras que si yo disminuyo mis riesgos, estoy directamente disminuyendo los riesgos del paciente. Cuando con mi estatura, cuando con mi postura, logro movilizar pacientes de gran tamaño, pero a la vez que ese paciente no tenga miedo de que yo lo voy a llevar y tenga el estrés de pensar, esta persona me va a tirar. Bueno, estos son los riesgos sanitarios a los cuales nosotros corremos y tenemos que superar. ¿Y cómo los superamos? Trabajando en forma profesional. Existen, es decir, ven aquí, por ejemplo, una grúa, ¿no? Es esa decisión, por eso el camillero también piensa y también decide, de cómo poder lograr de trasladar a un paciente y achicar los riesgos. Ven allí, por ejemplo, tenemos una grúa que hace muchos años que ya se usan y realmente le ha salvado la espalda y le ha brindado seguridad al paciente. Es decir, generar esa seguridad camillero-paciente. Eso es fundamental. ¿Qué pasa en camillería, enfermería? Bueno, somos un equipo y como tal debemos de colaborar. Yo siempre digo, si no fuera por los camilleros, seguramente
en mi trabajo sería más intenso, porque entonces tendría que dejar la sala, llevarlo a un estudio, ¿y qué tengo yo al haber adquirido esa nueva función en un hospital? Tengo un personal que va a permitir que yo me quede en la sala, que haga mi trabajo, que custodie la sala, y que una persona que esté formada y bien parada en su trabajo me pueda aliviar ese traslado. Y eso es por demás importante en todo. Es decir, esa tranquilidad que a mí me da de que alguien que sabe lo que hace va a llevar a mi paciente, eso me genera que yo pueda trabajar mejor, porque pueda dedicarme más a otras cosas. Y ya les digo, no es discriminar, no es no, somos todos iguales. El equipo de salud, independientemente de que uno, por supuesto que responde a los superiores, está ese equipo, ese colectivo de la salud, que es el que va a hacer que todo el tratamiento de una persona sea eficaz, de que la calidad de vida de una persona no solamente dependa del médico, de su tratamiento, que por supuesto que es importante, de su tratamiento y de su diagnóstico, no, de todo lo que intervenimos. Y en camillería y enfermería están reunidos, trabajamos en conjunto. Si bien el camillero tiene su tarea, ayuda a enfermería tiene su tarea, pero ayuda también al camillero. Esos equipos que allí dicen multidisciplinario, es ese equipo que es como un puzzle, ahí está bien representado, es un puzzle. Son piezas que se juntan. Si el puzzle funciona, funciona la salud. Si el puzzle, donde allí tenemos médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, auxiliares de servicio, camilleros, técnicos de laboratorio, cirujanos, es decir, toda esa cantidad de gente que está inmersa en un hospital. Si logra armar el puzzle, el trabajo es excelente. La enfermería presta un servicio a la sociedad, obviamente, se dedica a la educación, al cuidado del paciente, a la integridad física del paciente, contribuye en la integridad mental. Hay un montón de tareas que tiene la enfermera, pero que también precisa de camillero. ¿Para qué? Para que alivie esa situación que yo les decía hoy. Ese sentirse acompañado, ese decir, bueno, tengo que llevar a este paciente a rayos, pero tengo un profesional que me acompañe, que me ayuda, que genera más seguridad para mí y para el paciente. Los niveles de asistencia. Digo, es un tema que ustedes dirán, bueno, ¿para qué quiero yo saber? Y por supuesto que lo tenemos que saber, porque ahí también depende hasta dónde va nuestra labor. El primer nivel de asistencia es aquel nivel que todos conocemos, las policlínicas zonales, donde uno va al médico, que elige un médico de cabecera, que va al médico, se controla, se hace los exámenes previstos anualmente o semestralmente, dependiendo de las necesidades, o consulta por algún trastorno pasajero. Bueno, en esos traslados a los centros de primer nivel, ustedes pueden hacer muchos, porque son pacientes que son ambulatorios, donde no hay un riesgo de vida, y lo que simplemente a veces no se pueden trasladar. Entonces allí está el camillero para llevarlo. Los segundos del nivel de asistencia es todo lo que es un hospital. El hospital, por ejemplo, los distintos hospitales que hay, es cuando el paciente ingresa a la emergencia por algún motivo y es derivado a lo quirúrgico, a una sala, a la internación. Eso es segundo nivel de asistencia. Donde también el camillero, y cuando no hay riesgo de vida, traslada. Ahora, después tenemos un tercer nivel de asistencia. En ese tercer de asistencia son pacientes que sí tienen riesgo inminente de vida. Entonces es tratado y está inmerso en un medio donde hay mayor cuidado en cuanto al monitoreo de su situación, porque realmente corre riesgo de vida. Ahí el camillero no interviene, no puede trasladar al paciente porque lo trasladan médicos y enfermeros, a veces va un médico y dos enfermeros incluso. O se puede requerir de la asistencia de un camillero. ¿Qué es lo que hacemos aquí? En ese tercer nivel de asistencia, cuando se nos pide, se le pide al camillero la colaboración.
el camillero lleva la camilla, pero no es que solamente va a llevar la camilla, va a llevar la camilla y va a tomar todos los recaudos necesarios y estrictamente va a seguir las indicaciones del médico y del enfermero. No quiere decir que el enfermero sea en orden jerárquico nuestro jefe, quiere decir que es el que en ese momento sabe lo que está haciendo y lo que puede pedirle de ayuda al camillero. Y es por demás interesante aprender, siempre hay que aprender, es un tema, digamos, de nuestra curiosidad, la curiosidad del ser humano. Los equipos y el material de trabajo. Son innumerables, por suerte, y uno, digo, les muestra camillas, carros de rueda, pero siempre van a aprender muchas cosas más sobre los equipos. Hay equipos, dependiendo de donde se trabaje, muy sofisticados. Todos lo que van a hacer es colaborar a la hora de mejorar el servicio. Y cuando hablamos de los equipos y cuando hablamos del material, no podemos dejar de lado lo que es la presencia del camillero en cuanto a su vestimenta, en su higiene. Es decir, no es lo mismo que se me acerque paciente yo, un camillero desprolijo, mal vestido, despeinado, con olor a sucio, ¿no? A que se presente una persona con un buen uniforme, que esté identificado, que yo sepa cómo se llama, que no es señor camillero, es fulanito, de que esté prolijo, manos limpias. El paciente ve eso y eso le puede repercutir en su personalidad y en su seguridad hacia ustedes. Recuerden que están vulnerables, imagínense un paciente que no pueda caminar, que no pueda defenderse y que lo va a llevar una persona que está desalineada. Entonces, no estoy hablando en este caso del cabello largo de hombres y mujeres, para nada. Lo que quiero decir es el cabello recogido, las uñas sin colores intensos que puedan generar, que obviamente que en la vida privada uno hace lo que quiere y se pinta como quiere, pero a la hora de trabajar pedimos esa discreción para brindarle seguridad al paciente. Entonces el cabello recogido, no demasiadas alhajas, las alhajas más que son preciosas, ojo, pero son también fuentes de inseguridad, que podemos lastimar al paciente, a través de ellas podemos contaminarnos, lo mismo con el cabello. Los perfumes, hay excelentes perfumes y exquisitos. ¿Qué pasa cuando nosotros nos acercamos a un paciente que está con un problema digestivo, que está nauseoso y tenemos un exquisito perfume, pero que es muy fuerte? Al paciente le va a generar mayor nivel de malestar. Entonces, no es que uno diga, bueno, soy camillero y dejo de ser yo. No dejamos de ser lo que somos. Simplemente nos acondicionamos acorde a la situación. La apariencia del personal, miren, es recontra importante. Si yo veo venir a dos camilleros prolijos, bien uniformados, digo, no me van a curar, obviamente, no me van a hacer un diagnóstico, no me van a aliviar mi dolor, pero sí van a aliviar, o de repente, por un momento, lo que van a hacer es cambiar esa sensación que yo tengo de inseguridad y ver gente que realmente es profesional y que realmente le importa lo que está haciendo y le importa que yo sea importante para ellos, ¿tá? Porque lo soy. Ustedes van a tener, por medio de cuando se les da una papeleta de traslado, o a veces se les dice en forma oral, van a tener una responsabilidad. Y esa responsabilidad se cumple, no solamente sabiendo llevar la camilla y sabiéndola armar y desarmar, no, también con su presencia. Eso genera bienestar. Y eso es lo que nosotros procuramos y es recontra importante. Las camillas. Miren acá un poco la definición. Todos sabemos lo que es una camilla, obviamente. Una camilla es un aparato, armazón, utensilio utilizado para transportar de un lugar a otro a un herido, a un enfermo, o a llevarlo a un examen o que se vaya de algo. Hay, como yo les decía, un montón de camillas, van desde las plegables, artesanales, con ruedas, neumáticas. Ahora hay unas camillas neumáticas que a los ambulancieros les ha salvado un montón. No es lo mismo levantar una camilla del piso con 140 kilos
a pura espalda que hacerlo con un enganche neumático. Sin duda que eso ha mejorado. Y que de a poco se viene poniendo en Uruguay, todavía no tenemos, pero ya las vamos a tener. Y eso genera mayor estabilidad, estabilidad en nosotros, estabilidad en nuestras columnas, al paciente. Es decir, una máquina es una máquina y se puede romper, pero cuanto más sofisticadas son y más tecnología tienen, nosotros debemos de tener muy claro cómo funciona, tenemos que tener muy claro cuáles son las debilidades de la camilla, las fortalezas, y qué es lo que nosotros podemos hacer para solucionar el problema. Entonces, por eso yo les digo, debemos de tener siempre esa precaución de revisar y conocer el material. De nada a mí me sirve tener una camilla neumática de última generación o un sillón de ruedas neumático de última generación si no sé usarlo. Para eso lo llevo a UPA. Va a estar más seguro el paciente. Entonces, esas camillas pueden ser fijas, que son las que vemos en los consultorios, con ruedas independientes, con ruedas, camillas eléctricas, es decir, un montón. Lo que ustedes tienen que hacer el día que empiezan a trabajar es chequear ese material que ustedes van a tener a disposición para poder hacer los traslados. Y seguramente los van a orientar, ¿no? Sin duda. Ven, aquí tenemos un montón de camillas, estas fotos yo se las paso en los Power, que pueden mirarlas, son distintos tipos de camilla, pero que todos tienen el mismo objetivo, trasladar al paciente, en cuanto a la mecánica, en cuanto al movimiento de esas camillas, están ustedes a aprenderlas a usar. Digo, el ser humano es curioso de por sí, por naturaleza. Bueno, aquí pedimos una curiosidad en el trabajo para que pueda mejorar la situación. ¿Ven? Estas son las fijas, es decir, si yo me pusiera a pasarle fotos de las camillas que hay, estaría días, porque en realidad hay un montón de camillas. Camillas neumáticas, camillas, como yo les decía, camillas adaptadas con incubadoras, camillas donde las colchonetas varían de temperatura. No, es imposible repetir todas las camillas que hay. Está en nosotros ir aprendiéndolas, porque obviamente cuando yo empecé a hacer traslados, digo que no había camillero, todos los años fueron progresando las camillas. Entonces tenía que aprenderlas, cuál es el pedal, cuál es el soporte, dónde va el suelo, es decir, cosas que va por nuestra curiosidad. Bueno, los sillones de ruedas. También lo mismo, digo, pasamos de una silla común que había antes, que había que trasladar a los pacientes, a sillones que estos son de los más comunes, que son muy seguros, donde el paciente, la silla, miren lo que pesan, 18 y 20 kilos, ¿no? Son muy cómodas, donde, ¿qué hacemos? Brindarle seguridad. ¿Qué es importante en esto? De que estos apoyabrazos le genere comodidad al paciente, poderlo llevar, ¿va? Que el camillero pueda agarrarlo fácilmente, que tenga asientos de seguridad, que tenga el paciente donde apoyar los pies, porque tenemos un riesgo de engancharle los pies. No todos los pacientes están bien, no todos los pacientes están lúcidos. Entonces, debemos de lograr que nuestra eficiencia sea esa, revisar todo, cuánta dependencia tiene el paciente y cómo podemos acomodarlo en el sillón de rueda del paciente, que ni siquiera podemos trasladarlo al sillón de ruedas. Entonces, y el llevar un sillón de ruedas también requiere de una técnica. No es cualquier manera que lo llevamos, porque, digo, en realidad el que lo quiere llevar lo va a llevar igual, pero va a desgastarse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Lo formamos para que sepan llevarlo. No es lo mismo llevar un paciente en sillón de ruedas en una superficie plana que en un repecho, que en una bajada. No es lo mismo llevarlo en superficie plana que en una escalera. Bueno, eso es la formación que debemos de darle para que ustedes logren hacerlo y no perjudiquen su salud y, por supuesto, le brinden seguridad al paciente. Imagínense un paciente lúcido bajándolo por una escalera, el miedo que tenés, porque claro, dice, bueno, usted me va a tirar. Entonces, esa seguridad la tiene que dar el camillero. Miren acá, tienen así, montañas también de lo que son los sillones de ruedas.
de todo tipo. Estas ruedas en algunos casos se sacan y es a veces, y así como se sacan, si no quedan bien enganchadas, se pueden salir. Y si se salen, se nos tuerce el sillón. Tenemos que tener todas estas seguridades. Estas ruedas, cuando se sacan, que tienen ganchos para sacar, hay que sacarlas una vez o cada 2 días y limpiar esos fierros, porque ahí se mete tierra, nosotros andamos por todos lados. No importa que estemos en el hospital, también en el hospital hay polvo. Entonces, eso se ensucia y eso que le quita movilidad al sillón de ruedas. Ven, estas son súper sofisticadas. Esto es para gente que no puede moverse, gente que por algún motivo sus brazos, sus piernas no las mueve. Entonces, eso es como su columna. El paciente se sienta ahí y lo maneja en forma electrónica. Nada, a veces hay gente que mueve nada más que las manos, o que mueve apenas los brazos, pero no mueve. Pero su columna está inestable. Entonces, se fijan ahí, ellos con sus manos pueden hacer un montón de cosas. Les genera mucha libertad al usuario. Un usuario que antiguamente hubiese tenido que estar postrado, siempre en la cama o atado en un sillón de ruedas, ahora tiene estas sillas espectaculares que son eléctricas, ¿no? Y a batería, obviamente. Mire, vamos a ver un poco las distintas camillas que hay. Digo, no es que ustedes vayan, no sabemos, porque a lo mejor alguno decide trabajar en el ejército, uno nunca sabe, y quiero que sepan, estas, por ejemplo, las camillas militares. Obviamente que cuando se hacen maniobras o en una misión es imposible llevar una camilla neumática, ¿no? Sin dudas. Entonces, esas son las camillas militares, que son de 7, 8 kilos, pesan, que son de lona, lavable, que son muy resistentes. Y ven que aquí tienen los cintos, ¿tá? Es la manera en que por gran distancia se le brinda seguridad al paciente, hasta que podamos acercarlo a algún lugar donde existe otro tipo de ayuda. La camilla marina, ni que hablar, que son de material impermeable, pueden ser plegables o no. Obviamente, lo habrán visto, si ustedes miran videos, rescates marinos, los rescatan con esas camillas. Hay veces que se usan otro tipo de camillas, que son tipo canasto, dependiendo la situación, dependiendo el oleaje, un montón de cosas, que eso es decir, es cuando existen situaciones en el mar complicadas, o sea, no tan complicadas, pero con alguna complicación se lo saca con esa camilla. Pero también pueden ser utilizadas este tipo de camillas en un edificio, por ejemplo, donde hay que sacar a un paciente en una escalera y no hay otra manera de sacarlo más que en una camilla de este tipo. Son camillas, miren lo que pesa, de 2 a 4 kilos, pero son muy resistentes. No podríamos llevar una persona de más de 100 kilos, obviamente. Esas camillas, todo tipo de material, todo tipo de camilla, de sillón de rueda, lo que fuera, tiene un rango de decir, bueno, no, esta camilla, por ejemplo, es bien concreto, miren. La camilla que ustedes tienen en las ambulancias es para 120 kilos como máximo. Ahora, si el paciente pesa más, ya no podemos llevarlo con seguridad. Hay que llevarle una camilla especial que es para hasta 220 kilos. Si no, si el paciente fuera de mayor peso, ahí esos pacientes son llevados por bomberos, porque no, es decir, no tenemos un material acorde para todo ese peso. Bien, las camillas de alturas, acá tienen rescate en altura, es decir, no es que ustedes lo van a hacer, pero nunca se sabe en qué van a terminar, capaz que se deciden hacer otra cosa, o incluso los bomberos, ¿no? Mañana decimos, yo me voy a meter de bombero, y bueno, estas cosas se hacen. Estas son las camillas, estas barandillas, aparte de que el paciente vaya, de que vaya, por supuesto, con medidas de contención, va a ir más protegido, ¿no? Como más, no digo abrigado porque estos son fierritos, pero sí contenido. Las rígidas, estas camillas son por demás importantes a la hora de tener un paciente que tiene una lesión de columna, de que no podemos moverlo, entonces lo tenemos que poner en un lugar que esté rígido, que esté derecho, que esté bien atado.
y atada es la palabra, no sujeto, con medidas de contención. De aquí, cuando se bajan a pulso, se agarran de aquí, tienen que ser, por supuesto, más de 2 personas, ¿no? 4 personas que vayan se agarran de acá, se agarran acá, se enganchan los cintos, entonces el paciente va seguro desde el punto de vista emocional, va seguro desde el punto de vista físico, ¿no? Y esto es para inmovilizar la cabeza, que muchas camillas, o mejor dicho, todas las tablas lo tienen, no todos los pacientes los requieren. Ven, estas tablas se puede ni que hablar, que si tenemos una vamos a aplicar el soporte vital básico, y estas son las tablas cortas, tablas cortas que ustedes pueden ver si se dedican a otra cosa, que es para retirar pacientes de dentro de los autos, o para poner un niño incluso. Aunque los niños también se los ponen las tablas largas, porque se puede hacer otro tipo de fijación. Las camillas improvisadas. Miren lo que es, digamos, lo que es la imaginación del ser humano, ¿no? Hasta con 2 camisetas, seguramente muy resistentes, se hace una camilla. Ven acá, traslada al paciente. Estas camillas son de loneta muy fuerte, que también la improvisamos, con palos, con cañas, con lo que sea. Obviamente que la vamos a hacer acorde al peso del paciente, ¿no? El cuidado de las camillas. El mantenimiento de la camilla es algo tan importante como mantener nuestra casa limpia, como mantener nuestra cocina ordenada, nuestra cocina limpia para que pueda funcionar. Entonces, es responsabilidad del camillero tener todo en excelentes condiciones. Decir, bueno, me tomo 10 minutos, 15, pero reviso todo. Que las ruedas funcionen, que los neumáticos funcionen, que la electricidad funcione. Hay que lavar las camillas. Se lavan con agua y jabón, pero después hay que secarlas, porque el agua, la humedad genera eh, conducción eléctrica, obviamente, y deterioro en los metales. Pero si nosotros lo lavamos, enjuagamos, secamos, y luego a todo lo que es metal le pasamos alcohol, vamos a tener una camilla limpia y desinfectada. Se pueden aceitar las ruedas se llenan de pelusas, por lo tanto hay que limpiarlas. Hay que tener cuidado cuando esas camillas son eléctricas, de que se las van a encontrar, de que no estén enchufadas a la hora de lavarlas. Pero esa responsabilidad es pura y exclusivamente del camillero. Tener en condiciones no solamente las camillas, carros y todo lo que sirva para trasladar. Revisar. ¿Se acuerdan que hablamos de que hay pacientes de que no van solos? Literalmente no van solos. ¿Por qué? No estamos hablando del acompañante. Estamos hablando de dispositivos extras que puedan tener, como por ejemplo el oxígeno. ¿Se acuerdan que yo les dije? El oxígeno está en el ambiente y nosotros lo respiramos. Hay un porcentaje de un 21% del oxígeno que nosotros vamos a inspirar y vamos a aprovecharlo ¿para qué? Para que ese oxígeno vaya a todo nuestro cuerpo. Todos los seres humanos requerimos del oxígeno para la sobrevida, requerimos de ese aporte de ese gas, que el oxígeno es un gas, para sobrevivir. Ahora, ¿cuál es, qué pasa cuando una persona no es capaz de extraer ese 21% del aire de oxígeno y no es capaz de manejarlo en su cuerpo? Bueno, ahí es cuando un médico va a indicar la oxigenoterapia. El oxígeno está metido, está en estos tanques, que si bien es un gas, está comprimido y es líquido. Y va a tener de ahí un dispositivo para que al paciente le llegue, ¿ven? Por medio de la máscara. Hubo alguno que quedó un poco como inquieto pensando de si ustedes pueden hacerlo. Claro que pueden hacerlo. La tarea del camillero aquí es vigilar que este balón tenga oxígeno, de que los manómetros de presión estén bien, de que el paciente esté bien. Es decir, mirar todo eso. Si nosotros vemos que el paciente está tranquilo, que está respirando bien, está todo bien. Cuando nosotros vemos, y eso es lo que ustedes tienen que tener claro, de que hay cosas que para solucionarlas se solucionan con criterio, con sentido común. Si yo tengo un equipo donde está pasando por una cañería un gas y del otro lado el paciente no está bien
está nervioso, también dice, me falta el aire, bueno, prestemos atención a eso, decimos, bueno, esto no está funcionando bien, vamos a llamar. O sea, sí pueden hacerlo, porque van a estar alertas. Bueno, esto es un poco lo que yo les decía antes. El medio ambiente tiene un 21% de oxígeno y para cumplir con esa función de respirar, lo extrae de la atmósfera. Bien, dos distintos balones de oxígeno. Vieron que acá tenemos distintos tamaños. El objetivo es el mismo. Son distintos tamaños y obviamente que nos trasladamos a llevar balones más chicos, ¿no? Porque pesan muchísimo. Y este tipo de oxígeno es ese tipo que yo les comenté, equipos portátiles, equipos eléctricos, o sea, batería, que son para aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad crónica, pulmonar, que no los deja respirar, que tendrían que estar, digamos, dependientes de un balón de oxígeno, con lo que conlleva eso, ¿no? No poder salir, no poder tomar aire, bueno, y lo demás. Entonces, allá hace unos años que se ha puesto este tipo de mochila para respirar. Son convertores de oxígeno. ¿Qué quiero decir con convertor de oxígeno? Son aparatos que van a sacar del aire el oxígeno y se lo van a pasar al paciente. Estos pacientes manejan muy bien lo que es su oxigenación, pero el camillero debe saber que existe. Es decir, cuando un paciente tiene este sistema y hay que trasladarlo, se lo traslada con ese sistema. De su casa, por ejemplo, a un centro de diálisis. Se lo traslada así porque ya es su vida, eso es su manera de ser. Y ellos controlan, pero ustedes, camilleros, deben de saber que esa mochila no es para llevar libros, que lleva un aparato donde se prende, se apaga, donde depende de que funcione y de su batería. Bien, obviamente que si hubiera algún problema se puede sustituir por el oxígeno de la ambulancia, sin duda. Estas son las máscaras de oxígeno que las vamos a ver más en el taller. Los manómetros de oxígeno, quién da la presión, quién la regula, cuánto lleva de oxígeno cada paciente y tener muy presente de que el oxígeno del paciente es litros por minuto. O sea, yo le voy a pasar, por ejemplo, 2 litros por minuto de oxígeno al paciente. Y eso ustedes lo van a leer en el manómetro. No tienen, digamos, de que adivinarlo, es simplemente mirarlo. Y lo que sí deben de hacer es, si el paciente tiene indicado 5 litros por minuto de oxígeno, son 5 litros, no son 3 y no son 8, son 5. Y ustedes tienen que ajustar. Estos son los catéteres nasales, que son los más comunes, los más prácticos además, para el paciente fundamentalmente. Lo que no pueden llevar mucho flujo de oxígeno. Depende de la cantidad de oxígeno, pero ustedes cuando reciban el paciente o la orden de traslado va a decir, paciente fulano, máscara, flujo libre, 5 litros por minuto, catéter nasal, 3 litros por minuto. Y lo único que tienen que hacer es mirar la indicación y fijarse que los manómetros digan. Cuando uno tiene una duda de algo, pregunta. Van a tener 1000 dudas cuando empiecen a trabajar. Y van a haber compañeros que los van a ayudar, que los van a orientar. Y dentro de 2, 3 años ustedes van a orientar compañeros. Depende mucho de cómo evolucionen ustedes. Bien, estos son los distintos sistemas. Las columnas aquí se miden los litros. Acá vemos la capacidad, que se acuerdan que yo les decía. El verde es porque estamos completos de oxígeno. Amarillo es como el semáforo, tenemos pero viene bajando y el rojo es peligro, no hay oxígeno. Los oxígenos centrales, donde todo lo que es verde es oxígeno, lo que es amarillo es aire y lo que es gris es nitrógeno. ¿Qué se usa en la sala? Nada más que oxígeno o aire para aspirar a un paciente, que no es tarea de ustedes. Y en bloc sí, en bloc usan las tres. Usan nitrógeno, usan oxígeno y aire. Que también ustedes lo que pueden hacer en bloc es nada más que mirar. Es decir, ustedes van a llevarse al paciente desde el bloque a una sala. Muy bien. Estas actividades que nosotros tenemos, las hacemos para que los formamos para que ustedes logren un buen trabajo, mantengan un trabajo y que sean codiciados como camilleros, ¿no? No hay que olvidarse de que hay que respetar perdón, de que hay que respetar un rango jerárquico, de que sí asumimos responsabilidades hasta un límite.
al límite de qué, de lo que está preestablecido en los contratos. Si hacemos esto, respetando la jerarquía, eh, respetar esos órdenes preestablecidos y por sobre todo mantenernos en nuestros códigos, nuestro trabajo es excelente. Ven, cuando nosotros llevamos al paciente, no es solamente, como insistimos, empujar una camilla, no, pasa mucho más lejos que eso. Es llevarlos, protegerlos, cuidarlos, mantenerlos, es brindar apoyo, seguridad, es saber lo que estamos trasladando, saber que el paciente tiene oxígeno, por lo tanto tenemos que cuidar eso, o que tuviera un drenaje, que tuviera lo que fuera, que ahora más adelante vamos a hablar. Movilizar a un paciente en forma segura en una cama le genera bienestar a nuestra columna, pero también le genera bienestar al paciente, que eso lo debemos de tener muy en cuenta. Debemos de ser responsables a la hora del traslado. No es salir corriendo, bueno, mira, vas a sala tanto con paciente que va a volver, bueno, va a ir a organizar qué lleva, qué no lleva, cómo se llama el paciente, estar frente a enfermería cuando el paciente, ustedes se lo van a llevar. Vieron que yo les digo, jamás llevamos a un paciente de la sala si enfermería no está. Tenemos el enfermero quien tiene que pasar la guardia. Es decir, se llama fulano, o aunque ustedes tengan historia, ustedes aparte lo van a corroborar con el paciente. Es decir, todo tiene que tirar a la seguridad de todos, del paciente y de ustedes. Entonces, cuando devolvemos al paciente es lo mismo. Nosotros no vamos a dejar un paciente en la sala sin que venga nadie. No, fulano, mira, este es el paciente fulano, lo traigo de tal hora, todo describimos. Dentro de lo que va a nuestro alcance. Es decir, tenemos una responsabilidad y un alcance de cosas. Bueno, dentro de nuestro alcance, de nuestro techo, nosotros vamos a tomar esa responsabilidad. Bien, la responsabilidad es, bueno, obviamente que vigilamos de que sea el paciente correcto, que vaya al lugar correcto, llevamos la historia del paciente y jamás se la vamos a entregar ni al familiar ni al paciente. Debemos de cuidarla porque es un documento privado el cual debemos de respetar, tiene una incumbencia legal, tenerla siempre a mano, siempre a la vista. Y entregarla en mano al enfermero de la sala o en mano al lugar donde vamos. Estamos seguros de que la entregamos. Nosotros, aparte, el camillero que hace, orienta al paciente cuando lo saluda, le dice cómo se llama, le pregunta a él cómo se llama, y le dice a dónde lo va a llevar, le dice al familiar a dónde lo va a llevar. No va a decir por qué lo lleva, porque realmente ustedes saben que lo llevan, nada más. Pero sí que lo van a llevar a tal lado, que cualquier duda le pregunta al médico. Si hay una sala de espera y el familiar va con ustedes, lo van a llevar, le van a indicar dónde es la sala de espera. Cuando vamos en ambulancias, mantener la cordialidad, mantener la información dentro de lo que va a nuestra responsabilidad, hacer lo más posible para generar un buen ambiente. Lo mismo cuando vamos a movilizar a un paciente, hay veces en que estamos solos en la ambulancia, que el chofer nos ayuda, pero bueno, a veces el familiar también nos debe de ayudar. Es responsabilidad del camillero organizar esas maniobras. Bueno, el entregar al paciente en buenas condiciones, no digo que lo van a bañar en ambulancia, pero si el paciente por algún motivo se ensució, tratar de higienizarlo algo como para la cara, las manos, como para que llegue en buen estado, por el bienestar del paciente también, ¿no? Mantenernos en los protocolos de la institución. Con esto hacemos esto, esos protocolos se les entregan a ustedes el día que entran a trabajar. Les dicen las normas, les dicen los lugares, los orientan en la planta física, con qué equipos cuentan para los traslados. ¿Se acuerdan que yo les digo, por ejemplo, todo paciente siempre va con cintos y si el paciente es fallecido también? Hay lugares donde no hay camilla de morgue con barandilla. Bueno, no podemos comprar una, es decir, no es lo correcto, pero si la institución lo tiene así, se hace cargo, bueno, el problema es la institución, pero no se puede hacer. Si yo les preguntara, ¿se puede trasladar un fallecido sin baranda? No. Después, en muchos lugares van a ver que lo hacen, pero no se puede llevar sin baranda. Todo lo que es administrativo es el llenado de las planillas
de ingresos y egresos en el bloque quirúrgico, de quién es el responsable del traslado, esas planillas de traslados externos, a donde fueron, la calle, el número, el nombre, son amparos legales y a la vez amparos para la institución que los contrata, ¿no? En cuanto a las relaciones humanas, eso es algo que es un poco como que sobra decirlo. Uno debe de mantenerse siempre en la misma línea, es decir, ni mucha confianza, ni poca confianza, lo exacto. ¿Para qué? Para evitarnos inconvenientes. La relación humana con el compañero de trabajo, con el equipo de salud, tiene que aspirar siempre a la excelencia. No es lo mismo trabajar a disgusto que trabajar contentos, con un buen diálogo. Y tenemos que mantener esos principios éticos, desde la vestimenta, la actitud, la manera de hablar, la manera de dirigirnos al compañero y al usuario. Y yo siempre les digo que no es muy conveniente tutear al paciente, porque eso puede generar confusiones, puede generar confusiones digo, en cuanto a que hay pacientes que sienten que si los tutean están faltando al respeto. Igual que decir abuelo, abuelito, es muy cariñoso el término, pero no es conveniente, porque hay personas que les cae mal, entonces señor, señor. Bien. Los derechos de los pacientes. Recibir la atención médica adecuada, ni que hablar, un trato digno y respetuoso, que le demos esa información suficiente, clara, oportuna y veraz, decidir libremente sobre su atención, es decir, paciente no quiere trasladarse, no se traslada. El paciente dice, no, yo no quiero ir, no va. Lo que tenemos que hacer es a nuestro superior inmediato informarlo y bueno, y se verá que se hace. Pero no podemos obligar a nadie que no quiera hacer algo. Todo lo que es ese paciente, si nos comenta algo donde no hay un riesgo de vida en ese comentario, nosotros debemos respetarlo y no transmitirlo. La confidencialidad, el no divulgar lo que dice la historia clínica, porque ustedes tienen acceso y la pueden leer, el no decir lo que el paciente les cuenta, ni que hablar no reírse del paciente. Esas fotos que muchas veces, ahora por suerte paró, se subían a la web, al Facebook, a las distintas redes sociales, eran una vergüenza. Eso es una violación a los derechos humanos. Nadie tiene derecho a sacarme una foto de ninguna manera y subirlo en Facebook, ni a ninguna red social. Y mucho menos pacientes desnudos, pacientes con lesiones importantes. Está mal y está penalizado eso. Y siempre tener eso de decir, bueno, darle el tiempo, prestarle oído al paciente. Muchas veces nos cuentan cosas, no solamente a los enfermeros, los camilleros les van a contar un montón de cosas porque hay pacientes que están siempre en la vuelta y que son ustedes siempre los mismos que les van a buscar. Entonces les van a contar cosas que van a ser, ustedes van a ser parte de su vida. Entonces le van a contar cosas y lo que nosotros debemos hacer es no opinar, escuchar. Eso es lo mejor que le puede pasar a una persona, que nos escuchen, que lo escuchen, que le demos la oreja y que no opinemos. Porque cuando ellos, y ustedes dirán qué tontería, pero cuando uno cuenta las cosas, no busca que nos juzguen, buscan que nos escuchen. Entonces, esa es la idea, escuchar y escuchar. ¿Qué tipos de traslado tenemos? Tienen allí los Power para consultar. El traslado interno, de sala a sala, como ya dijimos. El externo, los traslados especiales con oxígeno, con sueros, drenajes, ondas vesicales, de bloc, los pediátricos. Todos esos traslados nosotros los vimos. Y yo les di de qué manera, y le pasé los Power, que los tienen que repasar, pero que la tarea del camillero, lo que tenemos que tener claro es qué es lo que tiene puesto, a dónde va, y si lo hacemos por orden. ¿Cómo se llama? ¿Dónde va? ¿Qué tiene para llevar? ¿Qué tiempo tengo yo? ¿Qué preciso yo para el traslado? ¿Cuánto tiempo dura el traslado? Eso, si nosotros nos recordamos de eso, nos garantiza un buen traslado. Tomarnos nuestro tiempo, organizar las cosas, no es lo mismo un niño que un adulto, si va con drenaje, si va con sonda vesical, con lo que vaya.
Tenemos que saber nada más que lo lleva, porque sabemos que tenemos que cuidar que el paciente no se lo quite, o está medio dormido o por un accidente. Y el consejo, nunca descuidar las manos. Las manos van por fuera de la camilla, esas manos en un paciente que no está en todo su, digamos, su esplendor en la mente, pueden convertirse en elementos de autoinfligirse heridas, arrancarse un drenaje, arrancarse una sonda vesical. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Cuidamos. Esos minutos de traslado son por demás importantes para todos, para el equipo de salud en general, para el paciente e individualmente para nosotros. Las medidas de seguridad nunca deben de faltar. Recuerden, el acompañante, nadie puede moverse, es decir, la ambulancia no se puede ir del lugar si esa ambulancia no están todos sujetos, no. A ver, y la voz de quien arranca la ambulancia es la del camillero, que le va a avisar al compañero, no podemos ir, o no podemos mover. Nadie puede ir desatado a una ambulancia. Y ahí vieron que tenemos distintos tipos de sitios. Estos son los unchos que le llamamos nosotros para pediatría. Un niño jamás puede ir en la espalda de su mamá, tiene que ir en el suncho, tampoco puede ir en la espalda del sillón de ruedas, tiene que ir en una silla especial o en la camilla. Hay cintos de 3 puntas, hay cintos de 2 puntas, pero nadie puede mover la ambulancia si no están todos sujetos. Es responsabilidad del chofer y del camillero. Si un familiar no quiere ir con contención, la ambulancia no arranca, sea quien sea el acompañante. No existe el peso, el atropello, la prepotencia. Es no, porque si ese paciente le pasa algo, ese paciente es su responsabilidad. Y si al acompañante le pasa algo, también es la responsabilidad de ustedes y del chofer, que sin comerla, sin beberla, va adelante y no sabe que la gente va desatada atrás. Entonces, es no. Si vamos a 50 por hora, a 60 por hora, desatados en esta posición en el sillón de la ambulancia frena y yo me como la cabina. Se los digo porque es así. Y el que maneja sabe que es así. Entonces no hay cinto, no hay traslado. La persona no se sujeta, no hay traslado. La protección personal. Esto, ni que hablarlo. El lavado de manos debe ser algo que debe ser el ABC de su vida. Llego, me lavo las manos, vuelvo, me lavo. Siempre nos lavamos las manos. Cuando usamos guantes, también nos lavamos las manos. No es que use guantes, no, las manos son vectores importantes de contaminaciones. Cuando nos pasamos la mano en la cara, en el pelo, vamos a casa y abrazamos a nuestro hijo. Los cintos de seguridad. Estos cintos muchas empresas ya los tienen como parte del uniforme del camillero y hay situaciones en que las usan. Sinceramente son incómodas al principio porque esto es todo varilla, pero ¿qué hace? Me hace acordar de que tengo movimientos así que no puedo hacer. Me hace caminar derecho, me hace agachar derecho y genera mejor calidad en mi columna. Estos son los otros que yo les decía con tres puntas. Bien. Utilizar los equipos de protección personal cuando son necesarios y usarlos bien. Puedo usar un equipo de protección más personal, usarlo mal y no me sirve para nada. Y ahí que vamos a tener tapabocas comunes que siempre en época de pandemia los tenemos que usar. No hay que la empresa no tiene, no, uso tapabocas. Estos son tapabocas para esos pacientes que tienen mayor riesgo de contagiar. Son los famosos tapabocas de alta densidad o N95 se conoce, que son los más utilizados en pacientes con COVID. Si un paciente tiene este tapaboca, ustedes pueden usar este perfectamente, porque este filtro que tiene acá no va a dejar que el paciente lo contagie. Por eso les digo, los equipos deben de usarse bien para que sean eficaces. El uso de guantes, hay kits que ya vienen así, los guantes y el tapaboca. Los lentes, cuando se sabe que va a haber fluido, hay lentes que deberían de estar en todos los móviles y que todas las instituciones lo tienen. Y las caretas. ¿Ah? Seguimos con ¿cómo nos protegemos? Y aquí tienen, yo aparte del video les voy a subir este Power también para que lo vean.
para que puedan agrandar los dibujos y eso. ¿De qué manera podemos trasladar al paciente para no afectar la columna? ¿Cómo? Y en cosas tan sencillas como cuando voy a agarrar algo. Se me cae, no sé, se me cayó un suero. Me agaché así una vez, dos veces, no, no pasa nada. Ahora, si yo cada vez que me agacho hago esto, va el término del día, igual que a esta persona que está mal acá, al término del día, su dolor, su sensación de malestar de columna es tremendo. Esta sentarnos así bastante como van en ambulancia, arrollados. No, los respaldos tienen que ser seguros, estables. ¿Para qué? Justamente mejorar la forma de nuestra columna. Los residuos hospitalarios. Vieron que un residuo es todo aquel material que se descarta. ¿Qué es lo que debemos de hacer? De que ese descarte de residuos sea tan efectivo que disminuya la producción de basura y que disminuya los costos. Es enorme lo que un hospital paga a empresas tercerizadas para que retiren basura. Entonces tenemos distintos tipos de basura, o desperdicios o residuos, como quieran llamar. Los comunes, que es todo eso que es papel, que es todo lo que usamos en una oficina, un lugar común. Entonces, esos son los comunes. Los reciclables, ¿qué son los reciclables? Es todo ese material que por suerte hace unos años se han dado cuenta que hay material que si lo reciclamos, ¿qué hace? Baja el acúmulo de basura y lo utilizamos, baja los costos. Y los contaminados. Los contaminados son los que tenemos en los hospitales, que pueden ser especiales, porque son productos que son radioactivos, que hay que depositarlos en otros lugares, en unas cajas amarillas. Los cortopunzantes, que son esas cajas rojas que van a ver en el taller, que es todo material que puede provocarnos una pinchadura, un corte. Y los no cortapunzantes, que son aquellos que van a ir en desechos de bolsas rojas, que van a ir una tercera parte de la capacidad y que van a, digamos, están concluidos un algodón con sangre, con vómito, materia fecal, orina, algún residuo del paciente en sí, ¿no? Entonces, esos son no cortan punzantes, pero sí están contaminados. ¿Ven? El color de los baldes van a ver que, es decir, hay un montón de códigos de colores referente a los residuos. Ustedes fíjense en la bolsa, más que nada, porque en realidad a veces por un tema burocrático o no sé, no se respeta demasiado los colores de los tachos. Sí se respeta, por ejemplo, los residuos rojos, que son algodones, gasas, guantes, todo ese material que no lastima, pero que es un foco infeccioso. Y los tachos negros o bolsas negras también son papeles, cartones o otro tipo de desecho. Ya les digo, lo que ustedes tienen que tener claro, porque hay muchas instituciones que no han logrado estandarizar los colores, es que el residuo rojo, que es el que nos representa un riesgo sanitario, va a ir en una bolsa roja. Y que los desechos rojos, pero que son cortopunzantes, van a ir en caja roja. Y luego el resto se va a poner en tanques que dice residuos comunes o residuos reciclables. Todas las instituciones les van a implementar eso. Sería en vano que yo les dijera todos los códigos de colores cuando sé que ustedes van después y no coincidan. Entonces genera confusión. Sepan siempre que el rojo implica peligro, residuo contaminado. Los reciclados, ¿ven? Todo lo que es plástico, todo lo que es cartón, esos van en tachos aparte. Tendrían que ser verdes porque es ecológico, pero no todas las instituciones los tienen verdes. Entonces, a veces no lo son. Lo que sí tenemos que leer son los carteles. Si es reciclable, si no es reciclable. Los pictogramas, ¿se acuerdan? Bueno, estos son toda esa señalización que existe en el hospital que nos sirve de ayuda para identificar zonas de riesgo, zonas que no tienen riesgo, incluso una cafetería, o decir, de estar dentro de la institución y que alguien nos diga, ay, usted no sabe dónde es el comedor, o dónde hay un baño, o es decir, cosas que nosotros podemos ser guías dentro de la institución. Una escalera de escape, es decir,
Esas son las señalizaciones y los pictogramas. ¿Qué le vamos a preguntar? ¿Qué es un pictograma? Es decir, uno hasta que no lo ve, a ver, ¿hay pictogramas, por ejemplo, radiación? Sí, claro que los hay, que son estos, los de electricidad, todos los pictogramas que hay en los hospitales. Es aprenderlos, es verlos, es manejarlos. ¿Ven? Traslados en camilla, más que nada, con múltiples, es decir, todos los equipos, a veces yo les diría que hasta divertido, ¿no? Porque hay veces que se nos presentan situaciones que realmente decimos, bueno, yo con esto no puedo, porque es tan pesado, mira el pasillo, y a veces uno hace tantas cosas para lograr que sea efectivo el trabajo, que después uno se acuerda y se ríe de cómo lo logramos. Entonces tenemos desde agarrar un acolchado y pasarlo una camilla en el domicilio, lo que tenemos que hacerlo con conciencia, con responsabilidad, decir, esto es lo correcto. Y bueno, no podemos terminar esto si no hablamos un poquito del COVID. El COVID, ya saben lo que es, lo tenemos instalado en el mundo, no es la única pandemia que ha sido declarada en el mundo, ni la que ha costado tantas vidas. Pero no por eso le tenemos que quitar relevancia. Hay muy poco que se sabe del coronavirus, del corona, lo que sabemos que desde diciembre del año pasado hasta ahora ha matado miles y miles de personas. Entonces, ¿qué es lo único que el ciudadano común, y esto no se los digo como camillero ni yo como enfermero, se los digo como integrante de la sociedad que está inmersa en una comunidad que está con un virus en la web? ¿Qué es lo único que podemos hacer? El lavado de las manos, eso es como el ABC. El lavado de las manos, el distanciamiento social, el uso de tapaboca, y ese distanciamiento. Y no importa que yo trabaje en un lugar donde me digan no tengo tapabocas. No tengo tapabocas, no puedo trabajar. No tengo guantes en determinadas situaciones donde se requieran. No siempre el guante es lo mejor. Pero si lo preciso, lo tengo que tener. A mí la empresa me lo tiene que proveer. Lavarme las manos es así. El alcohol gel es muy buen elemento para podernos pasar en el correr del día. Pero el lavado de manos no se puede sustituir. Es sí o sí me lavo las manos. ¿De acuerdo? Bien. Estos que yo les había prometido son distintos centros sanitarios en todo el país. ¿Se acuerdan cuando nosotros decimos que vamos a un traslado interior? Si el paciente se complicara o pasara algo y nos manden, nosotros debemos de asistir, dependiendo de la ruta donde vamos, al lugar más cercano. Eso es fundamental, conocer una ruta es parte también del camillero. Aunque el camillero vaya con un conductor profesional, muchas veces son dos conductores además, debe de saber a dónde va y qué hacer. El prevenir es mejor que curar, eso es un dicho muy viejo, pero que sigue vigente. Es decir, saber dónde me tengo que dirigir, en qué ruta voy. Nunca sabemos lo que nos puede pasar. Entonces tenemos que estar preparados para todo. Tener un buen mapa en la ambulancia. Y mi mejor consejo, este trabajo háganlo en una conciencia, háganlo con responsabilidad, porque es una fuente laboral, obviamente que económica, pero es una satisfacción que ustedes se hayan planteado un objetivo y lo hayan logrado, porque ya lo están logrando, nos quedan días para terminar. Entonces, este sacrificio que hicieron, este desafío a la vida que le hicieron, porque realmente lo hicieron muchos, fue como un desafío ponerse a pensar en volver a estudiar. Aprovechenlo en el futuro. Que no sea en vano haber rezongado no poder entrar al Zoom o haber tenido problemas para hacer las tareas, problemas para estudiar, tiempos, otros problemas, porque sin duda que, digo, el estudio no es un problema ni que hablar, pero a veces tenemos cosas por una situación que estamos viviendo donde se nos generan mayores complicaciones. Bueno, que valga la pena ese sacrificio, esos enojos, y que puedan trabajar dignamente y que las personas, que todos nosotros podemos ser pacientes, venga un camillero y nos dé la seguridad de decir, bueno, estoy en buenas manos. Bueno, muchas gracias, chiquilines. Cualquier cosa, ni que hablar que a las órdenes. Saben que estamos en contacto y nos vemos en el próximo Zoom, o ya en el taller, o ya en el examen, o ya con el título en la mano. Fue un placer.
Espero haberle sido útil y bueno, cualquier cosa me llama. Gracias.